De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre ustedes un caso de inmoralidad, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre, y ustedes siguen tan ufanos. Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre ustedes al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en el espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en medio del en el día del Señor. Ese orgullo de ustedes no tiene razón de ser. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barran la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que ustedes son panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebramos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo diciendo: Señor, guíame con tu justicia. Todos. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Todos. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíanos con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Todos. Señor, guíame con tu justicia. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Jesús conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
lectura de este evangelio se nos perdonen nuestros muchos pecados. Muy bien, hermanos queridos en el Señor. Hoy quiero, a partir de la lectura también de la carta a los Corintios, invitarles a tener mucho cuidado. Ayer la palabra nos hablaba acerca de la importancia de corregir a los hermanos. ¿Se acuerdan? Corregir a los hermanos. Corregirlos cuando decía la palabra ayer en el evangelio: si tu hermano peca contra ti, llámalo y repréndelo. Si tu hermano te hace caso, habrás salvado su alma. La corrección fraterna. Y yo les decía en alguna de las Eucaristías ayer domingo, aquí los que venían a la misa, los que pudieron venir, porque todavía no pueden todos, les decía, es importante corregir desde pequeños, es importante corregir al niño, es importante corregir al joven. Hoy la palabra en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, nos presenta a un caso que llamamos un caso de incesto. Parece que un hombre que era viudo, pues tenía la oportunidad de buscar otra mujer, se buscó una mujer, pero ya tenía un hijo grande, y ese hijo, madrastra, más o menos es el caso que nos presenta, porque dice que este muchacho, este hijo, comenzó a vivir con la mujer de su papá. Es un acto de incesto, porque cuando esa mujer comienza a ser la esposa de su papá, comienza ella a ser su mamá, putativa, adoptiva, como la quieran llamar, su madrastra, pero comienza a ser su mamá. Y si este chico, este muchacho, aunque es grande y pareciera que no tiene nada que ver con esta mujer, entonces si se mete con ella, comete el pecado del incesto. Es importante tener cuidado, dice San Pablo, con la levadura vieja. Un solo poquito de levadura vieja, es decir, un poquito de pecado, se refiere eso a la levadura vieja. Un poquitico de pecado, el permitir que se meta en nuestra vida un pequeño hilo de maldad, puede generar una gran cantidad de pecados, puede desencadenar una serie de pecados, una seguidilla de pecados uno tras otro. Y por eso San Pablo nos dice: tengan cuidado con la levadura vieja. Los cristianos debemos estar muy atentos. A veces tenemos esa costumbre de decir: ay, no, es que es una mentirita pequeñita, es un desliz pequeñito, es un placer pequeñito. Atentos, mucho cuidado, mis hijos. Cuando nosotros nos permitimos algo pequeño de pecado, cuando nosotros dejamos entrar por primera vez la plaga del pecado a nuestra vida, inmediatamente todo se convierte en un problema. Le pasa con frecuencia a los papás con sus hijos. Entonces, le admiten una actitud equivocada, le admiten una primera desobediencia, le pasan por encima un primer llegar tarde, le pasan por encima la primera borrachera. No quiero decir que los muelan a palo, no, sino que hay que poner inmediatamente remedio con lo que nos decía ayer la palabra de Dios, con la corrección fraterna, tomar al muchacho, sentarlo, hablarle con claridad, con sinceridad, con amor, pero también con contundencia y con disciplina, diciéndole: esto no se debe volver a presentar.
porque, y no es regañar, es explicarle con razones cristianas, con moral cristiana, con razones humanas, explicarle que ciertas cosas, especialmente los pecados, no se pueden admitir. Cuando comenzamos a permitir indisciplinas, cuando comenzamos a admitir desobediencias, cuando les permitimos a los muchachos respondernos y no les decimos nada, cuando le permitimos a los muchachos ciertas actitudes en la casa, quedarse hasta altas horas de la noche viendo televisión o pegados al celular y no decimos nada, cuando le permitimos que traiga a sus amigos a la casa y armen el zafarrancho del siglo molestando a vecinos y a la misma familia y no le decimos nada, cuando le permitimos que en lugar de ir a la universidad se quede con los amigotes por allá cerca de los establecimientos que a veces hay en las universidades, que son a veces establecimientos de perdición, de tomar y todas esas cosas, que los hay. Aquí ustedes van al frente de las universidades, es terrible ver los lugares que no tienen nada que ver con educación ni de sacar fotocopias, no, hay es una serie de lugares para beber, incluso hasta seguramente, yo no sé, pero pueden haber lugares que estén vendiendo otro tipo de cosas que no le hace muy bien a los muchachos, ¿verdad? Así que uno tiene que estar pendiente de los hijos. San Pablo dice que es fundamental tomar a esa persona y sentarlo, y con toda la comunidad cristiana, con los hombres y mujeres más sensatos, más maduros en la fe, llamarle la atención. Y dice, entregar la carne a Satanás y tratar de salvar el espíritu. Es interesante esa expresión de San Pablo en el texto de hoy. Pero hay que tratar de salvarlo, hay que tratar de hacerlo consciente de su pecado, hay que acompañarlo y ayudarle para que no siga metido ahí. Porque cuando nosotros nos descuidamos como adultos y dejamos que los chicos, que los jóvenes, que los niños comiencen a hacer cosas incorrectas, entonces estamos permitiendo que se meta el maligno en la vida de ellos y después va a ser un gravísimo problema en nuestro hogar. ¿Cuántos de ustedes les permitieron a sus hijos pequeños ciertos deslices, ciertos comportamientos, ciertos pecados, y ahora tienen un gravísimo problema con su hijo o con su hija, porque son tremendamente rebeldes, tremendamente desobedientes, tremendamente irresponsables y grandes pecadores? Te podría decir, a veces a la gente no le gusta que uno diga esto. Me da pesar cuando algunos intentan burlarse de nuestra fe. Y para nosotros, una persona que vive en estado grave de pecado, lamentablemente es posible que la misericordia del Señor no actúe, no porque Dios no quiera, sino porque la persona nunca la buscó. Y entonces, como la persona estaba acomodada en su pecado, si llega a morir acomodada en su pecado, sin ni siquiera dársele una pizca de arrepentimiento, de deseo de cambio, puede ser que este muchacho o muchacha, por joven que sea y por aparentemente bueno que parezca, puede ser que pierda su alma. Nosotros debemos trabajar por salvar el alma de las personas. Y como cristiano y como sacerdote estoy aquí para eso. Dios quiere salvarnos, Dios es misericordioso, Dios quiere enseñarnos el camino de la verdad, pero nosotros debemos esforzarnos para seguirlo. Así que, hermanos, no dejemos que la levadura del pecado, la levadura vieja, se meta en nuestras vidas, ni siquiera un poquitico. Porque cuando se lo permitimos, se genera un gran desastre, una bomba atómica se podría decir en nuestra vida, y terminamos por dañar todo lo bonito y lo hermoso que teníamos.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia de estar atentos para no dejar meter en nuestra vida el pecado. Ni una mentira pequeña, ni un desliz pequeño, nada, absolutamente. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.